Daria, si el cliente ya había venido y tenía ese tipo de deseos, ella hacía todo lo posible para romper esa barrera y lograr que la chica aceptara. Hola, bienvenidos a otro episodio de Patrulla Criminal. Alguien, en este caso, uno de los abogados, dijo que la prostitución fue, es y será. Y es difícil no estar de acuerdo con eso, porque después de todo es la profesión más antigua del mundo. Probablemente también la ley, creo, también acepta que la prostitución es algo que básicamente tiene que existir, porque como recordarán, ya lo he mencionado antes, la prostitución existe. En Polonia no es un delito, pero sí lo son todos esos, diría yo, elementos derivados de la prostitución, es decir, el proxenetismo, el lenocinio o el alcahuetismo, es decir, resumiendo, todos aquellos que se benefician económicamente de la prostitución. Cracovia, al igual que otras ciudades en Polonia, básicamente siempre ha sido un lugar donde había diferentes tipos de casas de citas. La más antigua, pues creo que estaba en la Puerta de Cracovia. Seguramente todos ustedes que han venido a Cracovia conocen la Puerta de Cracovia. Ahí estaba la primera, llamémosla, agencia de acompañantes dirigida aún por verdugos, y luego poco a poco todos esos servicios fueron desarrollándose y hoy más o menos de eso se va a tratar. Los invito a ver el siguiente episodio. Si valoras investigaciones confiables y basadas en pruebas y quieres que los misterios criminales de Polonia no tengan secretos para nosotros, hazte patrocinador de Kryminalny Patrol. Tu apoyo se traduce directamente en reportajes valientes, acceso a archivos y viajes de campo, gracias a los cuales revelamos los mecanismos del crimen. Únete hoy mismo a nuestra comunidad. Haz clic en el botón de apoyar debajo del video. Damos la bienvenida a nuestros nuevos patrocinadores, Mateus, Adam Katana, Kamil WPR y Blan S. Saludos cordiales a nuestros mecenas habituales, quienes colaboran y nos apoyan en los niveles más altos. Amone Monikę, Annę Marię KRK, Kingę Struską, Wirę, Dorotę Kowalówkę, Jarosława Jarocińskiego, Dawida Grobeckiego y Tomasza Stępnia. Con el inicio de la guerra en Ucrania, hacia Polonia, pero en general hacia las fronteras de Europa, probablemente millones de ucranianos se desplazaron, entre ellos cientos de miles de mujeres jóvenes, y entre ellas también prostitutas que antes trabajaban en Ucrania. Bueno, parte de las personas que huían realmente escapaban de la guerra, otros huían por si acaso. Otros simplemente aprovechaban la situación pensando que tal vez aquí encontrarían una vida mejor, una nueva vida. Pero entre esas mujeres que huían, como dije, también había prostitutas que trabajaban en Ucrania. En Polonia eso no es nada nuevo, porque las prostitutas han estado aquí desde hace muchos años. Trabajaban precisamente en Cracovia, en Varsovia, en Poznań, en Wrocław, así que eran conocidas. Entre esas mujeres jóvenes que llegaron a Polonia, también había algunas que, bueno, decidieron trabajar en esa profesión más antigua del mundo sin tener experiencia previa. Su destino puede ser muy distinto. Me refiero a uno de esos casos que recientemente se llevaron a cabo precisamente en Cracovia. Ese caso llegó a los tribunales. También muestra el mecanismo de todo lo que les sucede a algunas mujeres jóvenes ucranianas que vienen aquí. Este es uno de esos lugares, ahora mismo, mientras estamos aquí, diría que bastante histórico, de alguna manera, en Cracovia. Esta es la calle Biskupia. A menudo se dice Plaza Biskupia, pero en realidad es la calle Biskupia. Es bastante inusual porque son dos carriles de un solo sentido que básicamente forman un círculo, y literalmente este lugar se llamaba así, circuito. Básicamente había dos circuitos en Cracovia, uno grande que comenzaba ya desde la estación de tren.
Iba por varias calles de Cracovia y el otro el llamado circuito pequeño, porque como pueden ver esta plaza está rodeada por dos carriles. Se puede dar la vuelta alrededor de esta plaza. Es como una especie de circuito donde se puede dar vueltas. Los autos circulaban por esas calles y al lado estaban las señoras que mostraban sus encantos. Había realmente muchísimas de esas señoras. En Cracovia se decía que si alguien iba a buscar prostitutas, decían voy al circuito y todos sabían de qué se trataba. Como dije, los autos circulaban justamente en círculo. El conductor se detenía, las señoritas se acercaban, se acordaba el tipo de servicio, el monto y la señorita subía al auto. Se iban básicamente no muy lejos, a algún lugar cercano por aquí, ya fuera un estacionamiento o algún lugar más apartado. Todo el servicio duraba apenas 15 minutos no más, porque obviamente el siguiente cliente ya estaba esperando. El dinero, digamos, era más bien poco. En esa situación el sexo oral costaba entre 50 y 100 zlotys, otro tipo costaba 150, 200, entre 150 y 250 zlotys más o menos. En ese entonces una prostituta podía ganar alrededor de 800 zlotys en una noche. Dije, es un poco de historia, aunque no es una historia tan lejana. Cuando nosotros trabajábamos, el circuito en Cracovia todavía funcionaba. Aquí había bastantes mujeres. La mayoría, por supuesto, eran polacas, pero de las polacas la mayoría eran mujeres de Silesia. Ellas venían aquí con más frecuencia y además de eso, checas, rumanas y por supuesto, ucranianas. Bueno, hoy en día, por supuesto, ese tipo de circuitos ya son historia. Hoy diría que ese primer contacto que antes era con prostitutas ahora ha sido reemplazado por telefonistas. Por supuesto, importa menos cómo se ven, pero lo que importa más es cómo hablan. Lo más importante es esa voz seductora que pueda retener al cliente y, en general, animarlo para que sea como un adelanto de las sensaciones que le esperan. Por supuesto, básicamente todo se trasladó a Internet, pasó a los portales eróticos, se trasladó a diferentes tipos de clubes gogo, testerzy, probadores, diferentes tipos de personas que promueven este tipo de servicios. Bueno, hoy en día diría que ya es toda una empresa donde incluso existe claramente una especie de división de roles sobre quién y qué debe hacer. Entonces, bueno, diría que hay señoras que están ahí. Eso todavía sucede, por supuesto, pero cada vez es menos común. Básicamente podemos decir que todo lo que sucede en esta industria hoy en día se encuentra en Internet. Dagmara es una prostituta, básicamente antes era una prostituta muy activa, con, diría yo, una enorme experiencia en este negocio. Trabajó en Polonia y también trabajó en Suecia. Hace algún tiempo dejó de tener contacto directo con los clientes y se dedicó más a organizar este tipo de servicios. El 14 de noviembre de 2021, en uno de los departamentos de la calle Limanowskiego, que en realidad era una agencia de acompañantes en Cracovia, los policías de la División de Crímenes de la Comisaría Regional en Cracovia investigaron a este grupo, a esta agencia, entraron al lugar, detuvieron precisamente a Dagmara. Ella en 2023 recibió una sentencia, pero al mismo tiempo en esa agencia detuvieron a Daria. Daria, por su parte, es una ucraniana de 29 años, nacida en Energodar. Llegó a Polonia hace algunos años. Primero vivió en Wrocław. Allí también conoció a Vladislav, un ucraniano de 28 años. Ambos se gustaron. Vladislav, por su parte, nació en Kharkov. Y así juntos empezaron a pensar en cómo hacer crecer el negocio. Llegaron a la conclusión de que
Como resultado de la guerra y todo lo que está pasando en Ucrania, entre otras cosas, miles de jóvenes ucranianas están llegando a Polonia. Llegaron a la conclusión de que podrían aprovecharlas simplemente reclutándolas para agencias de acompañantes y, por supuesto, ganar dinero de esa manera. Ambos se lo tomaron de manera muy profesional. Daria se encargaba principalmente de los contactos con los clientes. Su tarea era reclutar aquí una red de telefonistas, es decir, mujeres que tuvieran esa voz seductora. Ella también se encargaba de supervisar al personal. Sobre todo mantenía una especie de disciplina entre las chicas. Antes que nada organizaba los turnos, los reemplazos, los días en que alguna de las chicas tenía algo o le pasaba algo. Ese tipo de cosas siempre pasan en cualquier empresa. Era como una especie de cruce, digamos, entre un director ejecutivo en una empresa. Dijimos en este caso que era una especie de cruce entre un director ejecutivo y una madame de burdel o madame de prostíbulo, porque esos términos también se usan. Mientras que Władysław era una especie de director de marketing y promoción. Su tarea, por otro lado, era publicar varios tipos de anuncios y avisos en portales y en internet. Por supuesto, había que tomar buenas fotos. Él también contrató buenos fotógrafos para eso. Esas fotos iban a los portales de la chica en poses seductoras. No, de esas que hacían que quien las viera, los clientes potenciales, decidieran llamar a la agencia. Él también reclutaba conductores cuya tarea era llevar a las chicas al trabajo. Fundada por Daria y Władysław, comenzó sus actividades en algún momento de abril de 2023 y de hecho la empresa traía enormes beneficios. El negocio estaba despegando, tenían ideas, tenían entusiasmo para trabajar. El negocio creció tanto que fue necesario contratar más telefonistas y más conductores, más fotógrafos y, lo más importante, reclutadores. Un reclutador es la persona que simplemente buscaba a las mujeres adecuadas. A menudo aparecían, por ejemplo, en la estación de tren donde había más gente huyendo de Ucrania. Hablaban con las mujeres, les ofrecían trabajo, les ofrecían salarios y de hecho muchas mujeres decidían trabajar de esa manera. Es difícil decir cuántas mujeres reclutaron. Sin embargo, definitivamente eran muchas. No, todo esto hacía que el negocio que ambos manejaban siguiera generando enormes ganancias. Y parecía que todo iba a seguir funcionando bien. Pero también parece que aquí hubo algún tipo de conflicto entre Daria y Władysław. No se puede descartar que por eso que Daria simplemente se enamoró de Władysław. Ella estaba celosa de los contactos que él tenía con las chicas y básicamente con una de las chicas. Parecía que todo el asunto se iba a venir abajo por ese sentimiento, pero al final el sentido común prevaleció aquí y decidieron que lo mejor era hablar y llegar a algún tipo de consenso para no perder en todo esto todo lo que habían logrado hasta ahora. Y de hecho, aquí Daria le reclamó a Vladislao por esos contactos que tenía. Él, por su parte, le reclamó a Daria por la manera en que manejaba a las chicas, pero al final se pusieron de acuerdo. Al final sacaron a una de las chicas de la agencia. Se supone que todo el conflicto fue precisamente por esa chica. Y así el negocio siguió funcionando. Fue entonces cuando el negocio de Daria y Vladislao realmente despegó.
Vladislao, por su parte, conoció a Denis, otro ucraniano. Vladislao le contó cómo se podía ganar dinero en Polonia con mujeres. A Denis le gustó esa idea. Llegó a la conclusión de que él también podía hacerlo y abriría su propia agencia de acompañantes. Se podría decir que esa fue la empresa madre, esa empresa que pertenecía a Daria y Władysław. Y de hecho Denis puso en marcha su propia empresa. No tuvo problema en reclutar a más chicas de Ucrania. Y al igual que esa otra empresa, tuvo que contratar conductores, tuvo que contratar reclutadores, telefonistas, pero no tuvo que contratar a un fotógrafo, porque él mismo tomaba fotos bastante buenas. Les tomaba esas fotos a las chicas y las publicaba en diferentes tipos de portales. Tampoco se sabe, porque eso también es actualmente objeto de esta investigación. ¿Qué tipo de relación unía aquí a Vladislao y Denis? No se descarta que todavía pueda surgir algo más en este caso, porque Vladislao le proporcionaba a Denis, como se decía, recursos humanos, es decir, simplemente las prostitutas de la agencia de Vladislao trabajaban para Denis. Pero a cambio, él no cobraba nada, nada de dinero. Entonces, ¿cómo se hacían las cuentas entre ellos? ¿Qué tipo de transacción era? Supongo que eso saldrá a la luz durante la investigación. De cualquier manera, esas dos agencias trabajaban mucho, hasta tal punto que tuvieron que contratar empleados adicionales. De eso estaba hablando, pero también llegaron a la conclusión de que podrían expandirlo a otras ciudades de Polonia, no solo Cracovia, y así fue como sucedió. Aparecieron agencias de acompañantes. Por supuesto, la mayoría de ellas funcionaban con base en alquileres a corto plazo, locales rentados en otras ciudades. Y de esa manera, en el mapa de esas agencias aparecieron Varsovia, Poznań y Wrocław. Así que, como pueden ver, ya era una verdadera red de este tipo de servicios en toda Polonia. Por supuesto, ya les mencioné que las telefonistas desempeñaban un papel sumamente importante en este negocio, ya que su tarea era atraer a los clientes. Si el cliente ya llamaba, había que hacer todo lo posible para que se decidiera a visitar la agencia, o en su caso, que la prostituta fuera a su casa. Así que ese era un papel importante de las telefonistas. Y aquí es donde surgía el problema con la gestión de Daria, porque ella solía controlar a las prostitutas con mano dura. Ellas tenían una especie de catálogo de servicios. Algunas no querían cruzar ciertos límites. Por ejemplo, no aceptaban tener sexo sin protección o no aceptaban el sexo anal. Pero Daria, si el cliente ya estaba ahí y tenía ese tipo de deseos, ella hacía todo lo posible para romper esa barrera, para que la chica finalmente aceptara. Y precisamente por eso a menudo surgían esos malentendidos. Los conductores también desempeñaban un papel muy importante, porque, bueno, no era solo un conductor común que tenía que llevar a la prostituta al departamento del cliente, pues su tarea también era la de un tipo de guardaespaldas. Su tarea también era revisar si todo estaba bien en ese departamento, que no hubiera otras personas, que no hubiera cámaras, y también tenía una función importante. Tenía que prestar especial atención a cómo se veía la chica, si tiene un buen maquillaje, si está bien vestida, si está en condiciones, porque eso variaba. Bueno, si resultaba que la chica no estaba en forma o estaba mal maquillada o mal vestida, entonces su tarea era informar a la dirección y la dirección, por supuesto, ya sacaba conclusiones. Bueno, por supuesto, en este negocio lo importante son las ganancias. Creo que lo más importante, porque son esas ganancias las que principalmente atraen a la gente a hacer este trabajo. Esas ganancias no son pequeñas. En este caso, la chica podía ganar entre 3.500 y 4.500 euros por semana.
Si lo vemos mensualmente, esos son como 16 o 18 mil euros. Más o menos se puede calcular que esos son como 80.000 zlotys al mes. Son ingresos bastante decentes, comparables probablemente solo con los de las empresas estatales, así que vale la pena luchar por eso. Por supuesto, más o menos la mitad de ese dinero iba a los dueños de la agencia, así que a la chica le quedaba la mitad. Aún así, es bastante. También había esos, digamos, contratos individuales. Por una noche, por ejemplo, 800 zlotys, 1200. Pero pasaba porque había también ese tipo de cliente, especialmente extranjero, que por una sola noche pagaba 8.000 zlotys. Así que definitivamente no es poco y sobre todo creo que esas ganancias eran lo que atraía a las chicas a este trabajo. Por supuesto, la mayoría de esas chicas ucranianas trabajaban y eran conscientes de a qué se estaban comprometiendo y en qué consistiría su trabajo. Probablemente no todas conocían la magnitud de todo lo que tendrían que hacer, pero en esencia sabían a lo que se estaban comprometiendo. Sin embargo, también hay casos, y en esta investigación también hay una historia de una joven ucraniana atractiva que llegó a Polonia precisamente durante la guerra. Conoció aquí a Walery, otro ucraniano, Walery. Parece que simplemente es un tipo astuto. Engatusó a la chica, le quitó su tarjeta de cajero automático y vivía simplemente a sus expensas. Todo el tiempo le hacía creer que tenía contactos en ese medio, que iba a trabajar en el modelaje. Incluso tomó sus medidas para dárselas a alguien para que le hicieran un vestido atractivo que le iban a confeccionar. Sí, la estuvo todo el tiempo engatusando, hablando claro. En ese tiempo hablaba con Daria y con Vladimir sobre simplemente entregarla a la agencia para que trabajara con ellos. La chica pensaba que iba a trabajar, pero digamos que en otra profesión un poco diferente hay algo que se llama escort, así se llama. Eso es un tipo de chica o una dama de compañía, especialmente en fiestas, banquetes o eventos de negocios. Sí, también se buscan ese tipo de damas. Entonces ella pensó que trabajaría de esa manera. En resumen, Valery le hizo creer a esa chica que por su culpa tenía deudas, que tenía que trabajar en la agencia de Daria y simplemente tiene que trabajar para recuperar el dinero que perdió por su culpa. Pues simplemente la chica acabó trabajando en la agencia, era prostituta y todo el dinero que ganaba se lo quitaba a la agencia para cubrir esas deudas. Entonces, pues se notaba, esa chica también estaba como en una especie de trance o depresión. Pues claramente se veía que ella simplemente no pensaba lógicamente. Pues esa red de proxenetas estaba funcionando. Todo el negocio estuvo funcionando más o menos desde abril de 2023 hasta mayo de 2024. Fue entonces en mayo, es decir, hace más o menos un año, cuando comenzaron las primeras detenciones en Cracovia. En total, hasta ahora han sido detenidas 18 personas. La mayoría, por supuesto, son aquellos que estaban directamente relacionados con la agencia. Choferes, prostitutas, telefonistas, pero también había fotógrafos. No solo diría que son personas que de alguna manera operaban o estaban muy relacionadas con la agencia, sino también personas que trabajan a diario y tienen hogares normales, entre ellos un fotógrafo de Cracovia, un hombre casado con 2 hijos, pues llegó a la conclusión de que simplemente podía hacerlo, que podía ganar dinero con todo esto y así fue. Hace apenas unos días llegó al tribunal de Cracovia un escrito de acusación, así que todo el proceso judicial apenas va a comenzar. Veremos cuál será el desenlace.
En este momento, Daria y Vladislao están acusados de liderar un grupo criminal y de proxenetismo. Denis, quien dirigía la otra agencia, enfrenta los mismos cargos. Valerio, ese mismo Valerio tan perverso que manipuló a la joven ucraniana, está acusado de trata de personas. Veremos qué sentencias recibirán. Probablemente este caso también seguirá desarrollándose porque es el hilo principal de esas subtramas, como por ejemplo las relaciones que involucran a Valerio y Denis y la forma en que se arreglan las cuentas, también son un tipo de misterio. Así que eso también será objeto de investigación, así que seguramente aún sabremos más sobre este caso. En el episodio de hoy mostramos lo que sucede de alguna manera detrás de todo lo relacionado con la guerra, el destino de muchas chicas, mujeres jóvenes que también llegan a Polonia. Seguramente el mismo mecanismo ocurre no solo en Polonia, sino también en otros países a los que llegan jóvenes ucranianas. Como pueden ver, ese destino suele ser diferente. También seguramente la escala del fenómeno es mucho mayor, es difícil de estimar. Alguna vez, cuando empecé a trabajar en nuestro material de hoy sobre precisamente la calle Biskupia, en ese entonces había alrededor de 300 a 400 prostitutas en Rakov. Hoy en día seguramente son cientos o tal vez incluso miles. Tampoco se puede determinar esa escala. Así que seguramente si no hubiera demanda tampoco habría oferta. Así que probablemente, y eso con lo que empecé, la propia ley de alguna manera también es impotente, considera que así debe ser, porque la prostitución no está penada y eso es todo en el episodio de hoy. Por supuesto, suscríbanse a nuestro canal y como siempre, por supuesto, absténganse. Si valoras las investigaciones rigurosas y basadas en pruebas y quieres que los misterios criminales de Polonia no tengan secretos para nosotros, conviértete en patrocinador de Kryminalny Patrol. Tu apoyo se traduce directamente en reportajes valientes, acceso a archivos y salidas al terreno, gracias a los cuales revelamos los mecanismos del crimen. Únete hoy mismo a nuestra comunidad. Haz clic en el botón Apoyar debajo del video. Damos la bienvenida a nuestros nuevos patrocinadores, Mateusz Adam Katana, Kamil WPR y Blanes. Saludamos cordialmente a nuestros mecenas habituales, quienes nos apoyan en los niveles más altos. Mone Monika, Anna Maria Kajerka, Kinga Srusko, Uwira, Dorota Kowalówka, Jarosław Jarociński, Dawid Grobecki, Hastaluego. Nas na najwyższych progach. Mone Monikę, Annę Marię Kajerka, Kingę Strusko, Uwirę, Dorotę Kowalówkę, Jarosława Jarocińskiego, Dawida Grobeckiego